Hay algo maravilloso en la palabra de Dios, que es 100% inspirada por Dios, la palabra de Dios. O sea, la Biblia es la palabra de Dios y es totalmente inspirada. Y algunas veces, sin quererlo, omitimos algunas partes de la Biblia que son de la Biblia, porque pensamos que son algún título, algún añadido. Y vamos a leer el Salmo número 56, que comienza de esta manera. Dice: al músico principal sobre la paloma silenciosa en paraje muy distante, Mictán de David, cuando los filisteos le prendieron en Gat. Por lo general, cuando leemos los salmos y cuando los compartimos, omitimos estos subtítulos o aclaraciones pensando que ha sido algo que se ha añadido. No, esto es parte de las Escrituras y esto en cierta manera arroja bastante luz sobre lo que vamos a leer. Y así dice el Salmo: ten misericordia de mí, oh Dios, porque me devoraría el hombre. Me oprime combatiéndome cada día. Todo el día mis enemigos me pisotean, porque muchos son los que pelean contra mí con soberbia. En el día que temo, yo en ti confío. En Dios alabaré su palabra. En Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Todos los días ellos pervierten mi causa. Contra mí son todos sus pensamientos para mal. Se reúnen, se esconden, miran atentamente mis pasos, como quienes acechan mi alma. Pésalos según tu iniquidad, oh Dios, y derriba en tu furor a los pueblos. Mis huidas tú has contado. Pon mis lágrimas en tu redoma. ¿No están ellas en tu libro? Serán luego vueltos atrás mis enemigos el día en que yo clamare. Esto sé, que Dios está por mí. En Dios alabaré su palabra, en Jehová su palabra alabaré. En Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Sobre mí, oh Dios, están tus votos. Te tributaré alabanzas, porque has librado mi alma de la muerte y mis pies de caída, para que ande delante de Dios en la luz de los que viven. Es un salmo precioso, pero como este subtítulo que es original, quien compiló este salmo de David, incluyó eso en la palabra sagrada, comenta que fue compuesto este salmo en medio de una época en la que Saúl estaba persiguiéndolo a David, producto de sus celos, producto de su envidia, producto de su paranoia. David iba surgiendo y Saúl iba perdiendo terreno, David se iba haciendo más popular, Saúl menos, y cuando uno se apega demasiado al poder, empieza a pisar cabezas porque no quiere que ninguno lo desplace. Así que Saúl empieza a perseguirlo a David, y Jonatán, el mejor amigo de David, era el hijo de Saúl, intenta interceder. David estaba en las afueras del patio donde estaban cenando y Jonatán le habla al padre diciendo: ¿por qué estás tan preocupado por David? ¿Por qué querés destruirlo? Y Saúl estaba pero tan enfermo de celos que tomó una lanza para tirársela a Jonatán. Hasta quiso matar a su propio hijo por verlo que estaba de parte de David. Y cuando esto ocurre, Jonatán pega un grito bien fuerte, tirando una lanza y diciéndole: ve más allá, como en código, diciéndole a David: huí, David, porque mi padre está resuelto a matarte. Así que David se va hacia el norte de Jerusalén y entra en una aldea que era la aldea de Nob, y ahí había un sumo sacerdote, y David se encontraba tan indefenso que dice: necesito una espada. Y el sumo sacerdote dice: la única espada que tengo es esta espada de Goliat, que fue la que vos le sacaste y vos dedicaste y está acá en este tabernáculo, en este lugar. Así que David toma la espada de Goliat, que se imaginan, si era un hombre de gran porte, la espada también sería una espada de gran porte, y huye con esa espada y se va al campo de los filisteos. Ahí lo apresan los filisteos porque
entran a suponer que era David. En aquel tiempo no había televisión, no había fotografías, así que se conocían los nombres de las personas, pero no se podía saber la identidad correcta de una persona. Sin embargo, imaginaban que podía ser David, así que lo apresan y dicen, acá tenemos al que destruyó nuestras tropas. Y David, ¿de qué manera zafa? Haciéndose el loco. Empezó a hablar más tonterías, empezó a decir incoherencias, y cuando el rey que estaba en esa ciudad filistea dice, ustedes me trajeron a David, ustedes me trajeron a un loco. ¿Para qué no queremos a este loco? Así que David es suelto en libertad. Sin embargo, él estaba corriendo un gran peligro, porque si revisaban sus enseres, todas sus provisiones y todo lo que tenía, iban a encontrar en sus valijas la espada de Goliat, que no se podía esconder. Un elemento incriminatorio. Si lo hallaban con esa espada, si revisando las cosas de David aparecía la espada esa, seguro que lo iban a matar. Así que David estaría temblando, aterrorizado, diciendo, muy bien, estoy zafando por hacerme loco, pero tengo muy cerca mío un elemento con el cual no voy a poder zafar. Así que David, cuando es suelto en libertad, decide irse a una cueva conocida como la cueva de Adulam, que estaba camino a Jerusalén, y ahí estaba con unas 400 personas. Entre ellos estaban los valientes y sus parientes. Así que eran todos los que lo rodeaban, todos los afligidos de espíritu. Y ahí pasaban su tiempo llorando, lamentando por el destierro que estaban enfrentando. Pero no solamente pasaba esto. Qué unción que tengo. No me duran los micrófonos. Qué tremendo. No me toquen, ¿eh? Pueden caer fulminados. Bueno, el asunto es que David de pronto se da cuenta que entraban y salían de la cueva algunas personas que se mostraban amigables, pero que eran siervos de Saúl y que estaban haciéndose los amiguitos, pero en el fondo estaban vigilando los pasos de David para denunciarlo y decir, ahí está David, Saúl, podés ir a buscarlo. Así que David percibía esto, se daba cuenta que aún en esa cueva estaba frente a un gran peligro, y en medio de esa situación compone este salmo. Pero en realidad este salmo tiene una letra compuesta por David, pero con una canción de un canto popular, con la música, perdón, de una canción popular de ese tiempo. La canción se llamaba Una paloma silenciosa que está lejos de su nido, o una paloma en un roble lejos de su nido, una paloma silenciosa. ¿Y por qué tomó esa música? No sabemos cómo era esa música, pero la forma en la que da la explicación es justamente porque era un canto popular. Una paloma silenciosa. Hace un par de años atrás, a una palomita se le dio por hacer nido en la reja de la ventana de casa. Ahí la teníamos al alcance de la mano, esa palomita. Y decíamos, pero qué imprudente la paloma esta. Claro, no era imprudente, sabía que éramos gente buena nosotros, ¿no? Mientras no pasáramos hambre. Bueno, el tema es que de vez en cuando salíamos al patio, la veíamos a esa palomita paralizada, parecía de yeso. Pero estaba ahí. No se quería ni mover, porque cualquier movimiento presuponía que la paloma tenía vida y que por lo tanto era una presa fácil para nosotros. Y esta es la idea que está dando con este salmo. La de una paloma petrificada por el miedo, una paloma silenciosa que encima está lejos de su nido. David estaba lejos de su zona de confort, estaba lejos de su zona de seguridad, estaba lejos de su nido porque lo habían echado, lo habían sacado, estaba huyendo por su vida.
pero estaba paralizado. Justamente una de las 4 acciones que una persona puede realizar cuando está frente a un gran miedo es el quedarse paralizado, anulado. Cuando uno está frente al miedo, uno puede atacar. Las fieras lo hacen, algunos individuos humanos también lo hacen. O uno puede huir, hay animales que huyen y seres humanos que huyen. O uno puede rendirse, decir, bueno, si no puedes contra ellos, únete. Y si no me rindo, dejo de ser un peligro o una amenaza y salvo mi vida. O quedarse petrificado, anulado, paralizado para mezclarse con el resto del paisaje y pasar desapercibido. Y David se sentía paralizado por el miedo y lejos de su refugio, lejos de su lugar de seguridad. ¿Alguna vez te dejó paralizado el miedo? ¿Alguna vez te quedaste paralizado por el terror? Sin embargo, en medio del gran terror que él tenía, él mostró convicciones que escribe en este salmo. Y la primera de las convicciones es que Dios es compasivo. ¿Qué quiere decir compasivo? Compasión viene de padecer al lado. Compasión en griego significa sentir algo en las entrañas, significa conmoverse, significa sentir misericordia, significa sentir lástima. Esto es compasión, el poder estar al lado del sufrimiento y padecer al lado del que sufre de la misma manera. Esto fue lo que los amigos de Job sintieron durante la primera semana antes de huir de ese dolor que no podían soportar. Jesús mostró compasión cuando vio a su pueblo como ovejas sin pastor. Mostró compasión del ciego, mostró compasión del leproso, mostró compasión de aquella viuda que estaba perdiendo a su único hijo. Habló del buen samaritano, diciendo que el samaritano tuvo compasión de ese judío que parecía enemigo. Jesús mostró la compasión de aquel amo cuyo siervo le debía como no podía pagar ni él ni 3 generaciones más la deuda que tenían, pero tuvo compasión y le perdonó. El padre del hijo pródigo, cuando lo vio a lo lejos, sintió compasión. Dice el versículo 8, mis huidas tú has contado. Pon mis lágrimas en tu redoma. ¿No están ellas en tu libro? En la Nueva Traducción Viviente dice, tú llevas la cuenta de todas mis angustias y has juntado todas mis lágrimas en tu frasco. Has registrado cada una de ellas en tu libro. Interesante, alguna vez yo prediqué acá en la iglesia de que Dios tiene todos nuestros sufrimientos en su pendrive, en su memoria. Cuando nosotros no valoramos el sufrimiento de los demás, lo olvidamos. Ni me acuerdo del sufrimiento que tuvo, pero cuando uno es el portador del sufrimiento, uno lleva la cuenta cuidadosa de todas las que le pasaron. Si yo te preguntara, ¿qué golpes tuviste en la vida? No te olvidarías casi de ninguno. Bueno, Dios tiene la cuenta cuidadosa de cada uno de nuestros golpes, de nuestros dolores. Quiere decir que para Dios tu sufrimiento no es cualquier cosa. Dios tiene compasión de nosotros. Podemos estar aterrorizados, paralizados, pero si hay algo que nos hace mantenernos en pie y no desmoronarnos, es saber que Dios no nos va a abandonar, porque Dios es un Dios compasivo, clemente y misericordioso, tardo para la ira y grande en misericordia. Ahora, el salmista no solamente está hablando de la compasión de Dios, sino está hablando también de la compañía de Dios, de la cercanía de Dios. El versículo 9 dice, serán luego vueltos atrás mis enemigos el día que yo clamare. Esto sé que Dios está por mí. Lo dice otra traducción, mis enemigos emprenderán la retirada cuando yo clame a ti por ayuda. Una cosa sé, Dios está de mi lado. Dios está de nuestro lado. Decirle de al lado, Dios está de tu lado. Dios está de tu parte, pero también está de la mía.
Dice, Dios responde cuando clamo. ¿Qué es el clamor? ¿Qué es clamar? El clamor es producto de la conciencia de una necesidad y conciencia de la cercanía de quien puede satisfacer esa necesidad. Cuando yo soy consciente de mi necesidad y soy consciente que quien puede satisfacerla está cerca, es ahí cuando clamo. En otras palabras, David estaba diciendo, estoy petrificado de terror, estoy con mucho miedo, pero en medio de ese miedo yo tengo una convicción muy profunda. Dios está al lado mío, Dios está de parte mía. Y si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Podés estar equivocado, claro que sí, pero eso no significa que Dios se cruce de la vereda de enfrente. Dios sigue estando al lado tuyo. Así como vos estás al lado de tus hijos cuando se equivocan, y seguís ayudándolos. Dios lo hace de esta manera. En tercer lugar, David tenía la convicción que Dios es fiel. Por eso quise cantarlo varias veces, ¿no? Dios es fiel. ¿Qué quiere decir que es fiel? Que es digno de confianza. Dice el versículo 4 y el versículo 10, en Dios alabaré su palabra. En Dios he confiado. El 10, en Dios alabaré su palabra, en Jehová su palabra alabaré, en Dios he confiado. Pero eso de su palabra, decimos, ¿qué es esto en Dios alabaré su palabra? Bueno, porque en realidad palabra tiene que ver con promesa. Miren lo que dice esta otra versión. Alabo a Dios por lo que ha prometido. En Dios confío. Y el versículo 10, alabo a Dios por lo que ha prometido. Sí, alabo al Señor por lo que ha prometido, en Dios confío. Dicen los que leen mucho la Biblia, me sumo, que la Biblia está llena de promesas. ¿Alguna vez recibiste una promesa bíblica? No hace falta que hagas un initumin, ¿no? Que digas, a ver qué me dice Dios en esta mañana, a ver la palabra profética de Dios. No. Cuando vos vas leyendo la palabra de Dios, de pronto se te ilumina un texto y decís, esto me habló. Y ahí están esas promesas de Dios, que vos decís, me doy cuenta que esto es para mí, me doy cuenta que esto es general, me doy cuenta que esto es muy específico, pero que hoy me está tocando el corazón. Son formas en las que Dios te habla. Bueno, el salmista estaba con terror, pero sabía que Dios es fiel. Y por más miedo que tengas, cuando vos sabés que Dios es fiel, atravesás ese miedo tomado de la mano del Señor. Aunque ande por valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Qué lindo esto. Así que Dios es compasivo, Dios está a nuestro lado y de nuestro favor, pero encima de esto Dios no falla. Por lo tanto, acá viene nuestra decisión. El salmista tenía una convicción: no tenía que dejarse controlar por el miedo. Porque él podía estar paralizado, podía estar quietito para mantener un perfil bajo, para mandarse guardar, como dicen algunos, y no exponerse. Pero en el fondo había algo que permitió que no se desmoronase. El decir, yo decido confiar en el Señor. Los versículos 3, 4 y 11 dicen algo interesante. Dice, en Dios he confiado, no temeré, ¿qué puede hacerme el hombre? En Dios he confiado, no temeré, ¿qué puede hacerme el hombre? El versículo 3 dice, en el día que temo yo en ti confío. Miren cómo lo dice otra versión. En Dios confío. ¿Por qué habría de tener miedo? ¿Qué pueden hacerme unos simples mortales? El versículo 11, en Dios confío. ¿Por qué habría de tener miedo? ¿Qué pueden hacerme unos simples mortales? Pero el versículo 3 dice, pero cuando tenga miedo, en ti pondré mi confianza. Y acá está el punto. David pudo decir esto en un contexto del Antiguo Testamento, donde apenas estaban tomando conocimiento de Dios. Todavía no tenían una imagen completa de Dios,
porque la imagen de Dios se completó con Jesús. Por eso Jesús le dijo a Tomás, el que me ve a mí lo vio al Padre. Por eso Jesús es el Verbo hecho carne. Y si David, teniendo una imagen borrosa, que era figura y sombra de lo que venía después, decidió y tuvo por claro que Dios es clemente, misericordioso, compasivo, que Dios es un Dios que está siempre de nuestra parte y que Dios es fiel, ¿cuánto más nosotros, a quienes Jesús nos dijo, no temáis? A quienes dijo que nadie nos arrebataría de su mano. A quienes nos dijo que seamos fieles hasta la muerte para darnos la corona de la vida. Jesús, que nos dijo que ni un cabello perece de nosotros sin que sea la voluntad del Padre. Juan lo vio a Jesús en el trono, reinando. En Apocalipsis, en un tiempo de mucha persecución, donde muchos cristianos eran asesinados por su fe. Y en medio de tanto terror como había, y muchos cristianos petrificados por el terror, Juan, que fue una de las víctimas de esa persecución, estaba en el exilio. Más tarde sufriría martirio cuando regresase de la isla de Patmos. Él podía verlo a Jesús con ese cinto de oro diciendo, yo soy el alfa y el omega, el principio, el fin, el que era, el que es, el que será, el que ha de venir, el todopoderoso. Juan podía sentir terror, pero cuando lo vio a Jesús, se dio cuenta que los terrores humanos no tienen valor. No hay nada mejor que tener un encuentro con Jesús y aprender a confiar en Él. Por favor, el equipo de adoración quiero que pase. Ni sabían lo que yo iba a predicar, pero yo no sé cómo viniste. ¿Sabes? Yo iba a predicar otra cosa. Lo tenía armado. Y de pronto algo me cambió y dije, tengo que hablar de esto. Y si Dios me guió para cambiar abruptamente, es porque seguramente hay unos cuantos que hoy se encuentran paralizados por el miedo. Como una paloma paralizada que está lejos de su nido, que se encuentra lejos del lugar donde puede sentirse segura, lejos de donde pudiera tener algún refugio. Si estás en esa situación, hoy el Señor te está hablando con mucha claridad y te está diciendo, no temas porque Dios es compasivo. Dios no disfruta tu miedo y tu dolor. No temas porque Dios está a tu lado y de tu parte. No te va a destruir. No temas porque Dios es un Dios fiel que lo que promete lo cumple. Dios te está diciendo en esta noche, en este día de miedo, elegí confiar en el Señor. Vos elegís. O te dejás desmoronar o elegís confiar en el Señor. Si hoy estás pasando por alguna situación que te tiene petrificado y elegís confiar en el Señor, te invito a que entonces te pongas de pie, solamente si pasas por esta situación. Tener la seguridad que Dios te habló. Dios te habló, 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 Dios te habló. Y hoy estás eligiendo confiar en Él. Un Dios que es compasivo, tiene compasión. No importa tu condición, tiene compasión. Está a tu lado y está de tu parte. No importa si te equivocaste mucho. Si Él
dio a su Hijo amado para salvarte. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es fiel. Algunos de los que están en pie, esto tomalo de parte de Dios. Algunos de los que están en pie, ¿se acuerdan alguna promesa que Dios les dio? Y en esta semana se estuvieron preguntando, ¿qué pasó con esto que Dios me prometió? Hoy Dios te dice, voy a cumplir las promesas en vos. Porque las promesas en el Señor son sí y amén. Vamos a orar brevemente con y por las personas que se pusieron de pie. Y luego vamos a terminar cantando Yo sé que todo siempre, o siempre todo. Cuando lo canto me doy cuenta cómo es el orden. Tú lo haces. ¿Cómo hace todo el Señor? Bien. Padre, te alabamos por tus promesas, por tu palabra. Hoy, aquellos que estamos de pie, queremos confesarte que en medio del terror, en medio de los miedos y las preocupaciones, decidimos y elegimos confiar en vos. Te hiciste hombre y pagaste por nosotros. ¿Cómo no vamos a confiar? Te costamos un precio caro. Vos que te pusiste de pie, levantá tu mano y empezá a decirle al Señor, confío en vos, Señor. Elijo confiar en vos. Decíselo fuerte. Elijo confiar en vos. Elijo confiar en vos. Y ahora sí nos ponemos todos de pie y empezamos a cantar esta canción con todas nuestras fuerzas, confiando en el Señor, que Él todo lo hace bien. Cuando estoy en la tormenta, mi corazón no temerá. Cuando estoy desesperado, tu mano no me soltará. Cuando me encuentro sin aliento, yo sé que todo siempre tú lo haces bien. ¡Vamos! Yo sé que todo siempre tú lo haces bien. Maravillas, tu mano lo hará, tu amor todo lo vencerá. Yo sé que todo siempre tú lo haces bien. Y no falla, y no falla. Por esos valles, tú vas conmigo, tú eres fiel. Porque yo sé, tú no me dejas, tú me rodeas, no temeré. Cuando me encuentro sin aliento, ¡fuerte! Yo sé que todo siempre tú lo haces bien. Yo sé que todo siempre tú lo haces bien. El mar abrirás, tu mano lo hará, tu amor todo lo vencerá. Yo sé que todo siempre tú lo haces bien. A mi lado vas, siempre permaneces. En cada temor, en tu mano voy, siempre
y nos vamos confiando en el Señor.